¿Cómo están, querido público de Acrópolis Multimedios? Les saludamos con muchísimo gusto, pero también saludamos con mucho gusto a la consejera presidenta del OPLE Veracruz, doctora Marisol Alicia Delgadillo Morales. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, el agradecimiento es para ustedes porque nos han invitado a poder contactar a la audiencia de Multimedios, y gracias por esta invitación y que nos permite también socializar en las etapas en las que nos encontramos ahorita en el Claro proceso. que sí. Maye Pedraza me acompaña en esta entrevista. Gracias, Jorge, gracias, consejera, por estar aquí con nosotros y por aclararle las dudas a la audiencia justamente sobre este proceso inédito que estamos viviendo ya en el estado de Veracruz. Dos procesos electorales, uno ordinario para renovar los 212 ayuntamientos y uno extraordinario para renovar los cargos del Poder Judicial. ¿En qué etapa nos encontramos en ambos procesos? Bueno, significarle y dar un poco de contexto a la audiencia. En Veracruz se está dando una situación histórica, como lo has referido. No hay una referencia en la magnitud de lo que implican estos dos procesos electorales en todo el país. Durango es el otro estado que también tiene estos dos tipos de procesos. Sin embargo, por el número de cargos a elegir es menor en la dimensión de lo que implica para el estado de Veracruz. Allá, ¿no? Exactamente. Aquí 212. 212. Y efectivamente se trata de dos procesos que están corriendo a la par, no necesariamente con los mismos procedimientos, porque la diferencia es particularmente que en la renovación de los cargos edilicios precisamente 1054 cargos que vamos a renovar de cargos edilicios para la integración de los 212 ayuntamientos, participan los partidos políticos. Y corriendo también a la par tenemos los procedimientos para la elección de renovación de la integración del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Hablamos de 98 cargos. Entonces tenemos dos procesos, uno particularmente que ya tenemos referencias históricas, pero otro donde pues estamos echando a andar una reforma electoral constitucional que derivó de la federal, se replica en el estado y se aplica también en nuestro código electoral. Con peculiaridades, particularmente en el estado de Veracruz tenemos en ese aspecto de la renovación del Poder Judicial una elección de tipo concurrente, porque a la par estaremos eligiendo para los cargos que integran el Poder Judicial de la Federación. Entonces vamos a tener dos tipos de casilla, una para elegir a los ediles y otra casilla que se llama casilla seccional, donde vamos a elegir a las personas juzgadoras tanto de la Federación como en el ámbito local. Que quizá nos adelantamos, pero ¿estarán pegadas estas casillas? ¿Estarán en el mismo lugar o tendrán que ir de una sede a otra? Se pretende que estén cercanas, evidentemente, no tienen que estar una pegada de la otra, evidentemente, porque, insisto, hay peculiaridades de una elección a otra. En una tenemos partidos políticos con representaciones en las mesas directivas de casilla y en los propios consejos también, y por otro lado tenemos una casilla seccional que también por el número de ciudadanos que van a votar, al menos 2.500 personas en esa casilla, es más grande, tiene mayores implementos e inclusive la integración de la casilla implica mayor número de funcionarios que van a estar en esa mesa directiva de casilla. Entonces, particularmente tenemos ahorita para la elección de ayuntamientos que instalar 11.010 casillas, y para la elección del Poder Judicial se instalarán 5.444 casillas. En conjunto, poco más de 16.000 casillas instalaremos de Veracruz. No tenemos un precedente de ese número de casillas a instalar, y esto va también concatenado al número de boletas que tendrá en su poder el ciudadano y la ciudadana veracruzana el 1 de junio. Tendrá una boleta para elegir a los cargos edilicios en los ayuntamientos, y tendremos al menos 4 boletas para la elección del Poder Judicial local y 6 boletas para la elección del Poder Judicial federal. Con ello estamos hablando de al menos unas 10 boletas, 11 con la de el ayuntamientos. Entonces es esta peculiaridad que implica también grandes retos a las autoridades electorales, y que vamos a ir de manera conjunta con el Instituto Nacional Electoral. Precisamente incluso ayer firmamos un documento en el que estamos estableciendo las estrategias de difusión para que la ciudadanía conozca estas situaciones peculiares de estas elecciones y también entienda el cómo debe votar, porque en una boleta traemos un voto
un voto por boleta. Tú eliges a la presidencia municipal por un partido político o una coalición, ¿no? Y bueno, esta también tiene un impacto en los cargos de representación proporcional, que son los ediles, pero eso es derivado del resultado de la elección, ¿no? Y en el caso de la elección del Poder Judicial, ahí traemos varias peculiaridades. En el ámbito federal, el INE ha establecido una boleta donde vas por diferentes cargos, y entonces la boleta puede implicar más de un voto. De ahí que en esas casillas no va a haber el cómputo en casilla, que normalmente sí se hace para la elección por en este caso para los ayuntamientos. Claro. Para esta casilla, el funcionariado que está en esta mesa no solo lo que va a hacer es separar las boletas, porque van a venir identificadas por colores, por cargos a elegir para la federación y para el estado. Y es lo único que va a poder hacer, contar tal vez el número de boletas que saque de cada urna, pero no va a poder hacer una asignación de votos por cargo electo, porque implica muchos cargos. Entonces no tendría fin ese día de la jornada para esa casilla. De ahí que solamente van a hacer separar los votos por colores, determinar cuántos se sacaron de esas urnas, y ya el cómputo se desarrollará en los consejos distritales, las juntas locales. Ha implementado a través de sus juntas distritales el desarrollo de esos cómputos en el ámbito federal, lo coordina el INE, y en el ámbito local nosotros lo estaremos habilitando a través de los consejos que por acuerdo del Consejo General determinemos. Tenemos instalados, estamos en vías de instalación los 212 consejos municipales. El 28 de este mes se estarán rindiendo protestas las personas que hemos designado, y ahorita estamos en la etapa de capacitación precisamente de estas personas. Digamos, ya están integrados, pero todavía pues no enfrentan el compromiso de que van a llevar a cabo sus responsabilidades. Y vamos a definir ahorita también el alcance de qué consejos de estos que instalemos tendrán a su vez facultades para el cómputo de los cargos del Poder Judicial. Sí, tenemos estas implementaciones que la reforma le faculta al Consejo General del OPLE, que para ir precisando algunas definiciones de la elección judicial, pues sea a través de estos acuerdos que tenga que emitir el organismo público local. Pero bueno, en estos momentos en que nos encontramos instalando nuestros 212 consejos municipales, que son los encargados de, en estos municipios, pues desarrollar los procesos electorales, son la representación del organismo público local electoral en todo el territorio veracruzano. Actualmente hay personal del OPLE en sitio haciendo estas capacitaciones. Virtualmente también hemos publicado un manual para que conozcan al OPLE, un manual de inducción que pueda ser una herramienta para las personas que van a ejercer estos cargos y puedan compenetrarse con la actuación que van a desarrollar. Aunado a ello, seguiremos realizando capacitaciones, algunas de ellas virtuales, en lo que se pueda presencial, pero en este primer momento es presencial. Estamos en diferentes, actualmente ahorita incluso están tomando capacitaciones, y la intención pues es darle las herramientas a la ciudadanía que pues quiso participar con el organismo público local electoral. Consejera, sin duda son muchos los retos en una elección normal. Como decimos, esta es una elección inédita en el estado de Veracruz, a lo que se deben de enfrentar pues casi que van al día, porque son cosas que no han vivido nunca ustedes como organismo público local electoral. En ese sentido quiero yo preguntarle cómo además trabajan para informarle a la ciudadanía de lo que va a tener que hacer ahora, porque efectivamente son casillas diferentes, son boletas diferentes, es una manera diferente de votar, pero también son muchísimos más candidatos que además no los conocemos porque nunca se han promocionado. ¿Cómo va a ser la campaña de estas personas que están buscando un lugar en el Poder Judicial? No sé, ¿qué tiempo va a durar la campaña? ¿Cómo van ustedes a fiscalizarlos? De manera muy general. Bien, nuevamente se trata de dos procesos totalmente diferentes. Insistir en el ámbito de la elección de los cargos edilicios, de los presidentes municipales, sindicaturas y regidurías.
son procedimientos ya muy conocidos por todos, particularmente, insisto, la presencia de los partidos políticos hace una dinámica diferente, ¿no? Porque tenemos presencia en los consejos, tenemos presencia en las mesas directivas de casilla, los partidos van acompañando a sus candidaturas en el periodo de campaña. Para este proceso tendrán 30 días las candidaturas correspondientes para hacer campaña. Hay procesos que ya toda la ciudadanía conoce, ¿no? Y por el otro lado, por cuanto hace a la elección del Poder Judicial, no hay presencia de partidos políticos, pero estamos replicando muchos de los procesos que traemos del ámbito de los cargos que ya estamos acostumbrados a elegir. En el caso de las campañas para el ámbito local, se les ha, por disposición legal, establecido 30 días también para este periodo de campaña en el ámbito local, y la diferencia es que las candidaturas, recuerden que los partidos políticos reciben financiamiento público para desarrollar campañas. En el caso de las candidaturas para el Poder Judicial en el ámbito local, no recibirán un financiamiento, tendrán que aplicar recursos propios y también tendrán este mismo periodo para realizar sus campañas, que son 30 días. La herramienta que se ve como más viable para realizar esas campañas finalmente serán las redes sociales, que les permite llegar a mayor número de ciudadanas y ciudadanos. En el caso de la fiscalización, para ambos procesos, la fiscalización la desarrolla el Instituto Nacional Electoral. Corre cargo de ellos. Nosotros estaremos pidiendo información, particularmente como lo hacemos en el caso de las candidaturas de los partidos políticos. En el momento que se registran también se pide información que se reporta al Instituto Nacional Electoral a través también de sus sistemas de registro de candidaturas, y se le da un seguimiento a sus gastos de campaña, ¿no? Y se va haciendo un seguimiento de los informes mensuales y trimestrales que en su caso presentan. Ustedes tienen un procedimiento que me parece muy importante, que es Conóceles, que ya la ciudadanía ya lo va conociendo. ¿Podría aplicar también para el Poder Judicial? Va a aplicar. El mismo Código Electoral establece como una obligación, en este caso para el organismo público local electoral, el establecimiento de un micrositio, y de una otra manera que sea una herramienta para dar a conocer estas candidaturas, y es la manera en la que el OPLE va a contribuir a esta difusión para la emisión de un voto informado para las veracruzanas y veracruzanos. Entonces, ya tenemos un sistema Conóceles que se implementó incluso en la elección del 24, que hubo oportunidad de que las veracruzanas y veracruzanos conocieran. Está en nuestro portal, pueden acceder a ella, y se nutre de la información que nos reportan los partidos políticos de sus candidaturas. Y en el caso del Conóceles que vamos a trabajar, estamos trabajando en el propio sistema, lo vamos a replicar para las candidaturas que nos reporte el Congreso del Estado, porque recuerden que actualmente el proceso de selección de estas candidaturas está a cargo de los comités que a su vez instalaron cada poder del Estado. Tanto el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo implementaron un comité. Cada comité sacó su convocatoria y va a definir un número de posibles candidatos que son idóneos para ser electos. Lo reportará en su momento al Congreso del Estado, y el Congreso del Estado finalmente reemitirá una lista al OPLE Veracruz, que será la lista de las candidaturas que irán a las boletas. Esa es una situación diferente. Independientes, pues hubo varias manifestaciones, ¿verdad, presidente? Sí, en este sentido es importante referir que los acuerdos del OPLE y la función que realizamos las consejeras y consejeros se rige bajo un principio muy importante, que es el de legalidad. Nosotros tenemos marcos legales que atender. Cuando inclusive emitimos acuerdos, hay tiempos en los que esos acuerdos y esas medidas normativas, llámense reglamentos, lineamientos, manuales, pueden ser impugnables por quien se sienta vulnerado por esa normatividad. Bueno, entonces, para el caso de las candidaturas independientes, nosotros emitimos la convocatoria respectiva conforme el marco normativo que nos rige y establecimos requisitos. Entonces hubo solicitudes, se hace una evaluación de qué solicitudes se apegan a lo que establece el marco normativo que nos rige y cuáles no.
evidentemente también en esa determinación el ciudadana o la ciudadana que se siente vulnerado puede impugnarlo también, y eso ha sido un principio rector del Consejo General, que en los casos que la autoridad jurisdiccional pues determine que tengamos que corregir un acuerdo, lo haremos, porque finalmente lo que sí tenemos que hacer pues es cumplir con el marco normativo y con las sentencias que nos determinen las autoridades jurisdiccionales. Actualmente, de las candidaturas independientes, registramos 29 personas que alcanzaron el cumplimiento de estos requisitos. Actualmente estamos en una etapa de validación de los apoyos ciudadanos para que pues empecemos también a definir con posterioridad quienes ya cumplieron con esa disposición, de que acreditaron este acompañamiento de la ciudadanía, y que con ello pues les permita transitar a la siguiente etapa, que es ya ser candidatos independientes y que van a formar parte también de la boleta electoral, junto con las candidaturas de los partidos políticos. Los debates también son una etapa importante dentro de las campañas. Se van a realizar obviamente debates para los cargos, candidaturas de los cargos edilicios. No habrá para candidaturas quienes quieren ocupar un cargo en el Poder Judicial, ¿verdad? La norma señala, o la reforma establece que el OPLE Veracruz podrá desarrollar debates para el Poder Judicial, y sí prevé que se establezcan en su caso bases generales para que terceros puedan desarrollar debates. Esto es, que generemos un lineamiento general para que en su caso, si alguien quiere hacer una medios convocatoria, instituciones académicas, siempre y cuando, lo importante es que se garantice que haya equidad para que las candidaturas puedan participar. Recuerden que estamos hablando de un número importante de candidaturas. En el caso de los cargos edilicios traemos 1054 cargos, recuerdan, ¿no? Y participan ahorita para esta contienda electoral 6 partidos, 2 van en coalición. Entonces ahí tenés un número importante de posibles candidatos, dependiendo del número de partidos y la coalición, ¿no? Entonces vamos a traer un número ahí importante de registros de candidaturas. Y por otro lado traemos 98 cargos para el Poder Judicial. Sin embargo, ahí recuerden también que los comités no solo van a designar a una persona. En algunos casos son 3 posibles por comité, en otros son 2 por comité, más las personas que están en funciones y que quieran ser parte de la contienda electoral. Estamos hablando de la elección judicial. Entonces ahí el número de candidaturas, si bien son 98 cargos, el número de posibles candidaturas se va a exponenciar dependiendo de los números que nos remitan los comités al Congreso y del Congreso al OPLE Veracruz, ¿no? Entonces ahí los debates pues sí tendrán que garantizar que pues todos los posibles candidatos puedan acceder a esos debates. En el caso de los debates de para la elección del ayuntamiento, estamos garantizando que se puedan desarrollar los 212 debates. Que nada más participan candidaturas a presidencias municipales. Es correcto, solo es destinado a las presidencias municipales. Lo que estamos implementando para este proceso es implementar sedes, 27 sedes en las cuales van a ir acudiendo los diferentes municipios cercanos. Para esto no tener que hacer una estrategia de ir a cada municipio, que no necesariamente todos los municipios tengan las mismas condiciones para poder transmitir estos debates de manera más eficiente, por decirlo así. Entonces lo que hemos acordado también recientemente es esta implementación de 27 grandes sedes, por decirlo así, a donde estarán acudiendo cada municipio cercano, y ahí estaremos esperando el desarrollo de estos debates. Estamos garantizando que la ciudadanía pueda acceder a ellos a través de las diferentes plataformas del organismo público local electoral. Presidenta, una pregunta. Traemos en Veracruz un porcentaje de participación ciudadana del 60% en cuanto a elecciones normales, digamos, las que conocemos. ¿Qué estrategia va a implementar el OPLE ahora para que esa elección judicial pues se acerque? No sabemos qué es lo que va a pasar, si la gente va a votar, si no va a votar, pero es algo nuevo. Entonces, ¿qué estrategias estarían implementando ustedes justamente para acercarse o llegar incluso a ese porcentaje que ya tenemos?
Uno de los grandes retos que tienen las instituciones electorales, particularmente INE, OPLE, sin duda es la participación ciudadana. En los históricos que tenemos, incluso el 24, pues se ronda alrededor del 60% de participación. Estamos hablando de una lista nominal al corte del mes de febrero de poco más de 6.100.000 veracruzanas y veracruzanos. Bueno, y eso sirve también para contextualizar que van a tener cuántas boletas tenemos que mover el día para esa elección. Estamos hablando de 5 por más de 6 millones, un poco más de 30 millones de boletas estará moviendo el OPLE Veracruz en toda la entidad. Y bueno, regresando al tema, evidentemente es el gran reto mantener esa participación ciudadana, y lo que vamos a apostar es a mantenerla informada, de que se vaya involucrando esta dinámica del empoderamiento del ciudadano, porque finalmente es el voto, esta manera de expresarse y de sentirse parte de su comunidad. En el caso de las elecciones municipales es también palpable que hay un mayor involucramiento de la comunidad por participar y por elegir a las personas que van a conformar sus ayuntamientos, porque finalmente es el futuro de su comunidad. En el caso de la elección del Poder Judicial, estamos apostando que esta misma dinámica, que es histórica, que no hay precedentes, pues también genere este interés de querer conocer cómo se va a dar esta primera ocasión, ¿no? Ventaja en este momento para Veracruz es que nosotros, a diferencia, junto con Durango y a diferencia de otros estados, tenemos esta elección también con la elección de cargos edilicios, ¿no? Entonces, apostamos a que la gente que va a salir a votar también para la elección de ayuntamientos, pues se dé el espacio y el tiempo para votar también en la elección del Poder Judicial. Por parte de las instituciones electorales tenemos que garantizar que estén instaladas todas las casillas, que tengan la documentación a su disposición y que tengan las herramientas para votar en las mismas condiciones que hemos garantizado como organismos electorales para ambas elecciones. Presidenta, pues muchísimas gracias de verdad por estar aquí, por platicarnos todos estos temas que son esenciales, ¿no? Porque estamos viviendo pues un proceso electoral o dos procesos electorales pues, prácticamente históricos, y bueno, más temas estarán surgiendo. Sin duda. Por supuesto que esta no solo sea la primera, sino muchas más, que usted pueda visitarnos aquí en el estudio de Acrópolis Multimedios. Tenemos pendiente el tema de las organizaciones ciudadanos que pretenden convertirse en partidos políticos, pero bueno, para no desvirtuar el tema del proceso electoral, pues le haremos llegar una invitación próximamente. Muchísimas gracias. No, mi agradecimiento para ustedes nuevamente. La verdad es que son a través de estas entrevistas que podemos informar a la ciudadanía, y aprovechar para dirigirme a todas y todos, invitarles a que se involucren con el proceso electoral. El órgano electoral es garante de esta imparcialidad, de esta certeza de las elecciones, y pues también que este involucramiento del ciudadano y de la ciudadana pues también conlleve a una exigencia hacia el actuar del organismo público local electoral, aunado a que cualquier actuación del Consejo General del organismo público local electoral puede ser impugnable, porque para eso están las instituciones del Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho ha implementado procedimientos también para que si una determinación pues no es satisfactoria a tus intereses, esos mismos intereses o esos derechos los hagas valer por los cauces legales correspondientes, y nosotros estaremos atentos siempre al cumplimiento de las disposiciones que en su caso determinen las autoridades jurisdiccionales. Y nuevamente pedirle a la ciudadanía que se involucre, que nos acompañe a través de las diferentes plataformas del OPLE. Tenemos redes sociales también a su disposición y constantemente estamos subiendo mucha información, porque estamos generando todos los días información, todos los días actividades. Entonces, invitarles también que nos acompañen. Gracias, Presidenta. Las puertas de Acrópolis están abiertas, ya lo sabe, para todo lo que quieran difundir. Y querido público de Acrópolis Multimedios, recuerde que el próximo 1 de junio tenemos un compromiso con la democracia. Continuamos.